Doy gracias a Dios por estar un domingo más aquí y por la oportunidad que me da de compartir la palabra. Le he pedido mucho estos días para que me revele el Señor siempre. Y el tema que traigo se llama sabiduría que proviene de Dios. Sabiduría que proviene de Dios. Y se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 11. Y es que la sabiduría es muy importante, es uno de los fundamentos para mi concepto principales en el Evangelio, en la palabra de Dios en general, para poder comprenderla, para poder recibirla, para poder aceptarla, para poder accionarla y para llevársela a otras personas que la necesitan. Y la sabiduría es importante como hijos de Dios en toda parte. La sabiduría del mundo es muy diferente a nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios. Y uno siempre, cuando estaba niño, que oía historias y cuentos que nos contaban en las escuelas, en los colegios, imaginaba a un sabio con una persona de mucha edad, por todo su conocimiento que había adquirido, porque es parte de lo que nos da el Señor, de que a través del tiempo de vida que Él nos permita, vayamos acumulando de nuestras experiencias mucha sabiduría, con lo que hemos podido vencer muchas cosas. Pero la sabiduría de Dios proviene de Dios, es diferente, la otra es humana, es lo que aprendemos en la calle. Los que estudian aprenden en sus universidades, en sus escuelas, colegios, en todo, pero nuestra sabiduría está fundamentada aquí, en este libro, está fundamentada y tiene un gran respaldo que es la permanencia de tantos siglos de este libro, de esta palabra de Dios, que nadie lo ha podido vencer, nadie lo ha podido derrotar y nadie lo va a lograr. Y eso es lo que nos sigue surtiendo a nosotros. Cada uno aprende sabiduría general de todo aquí en este libro. Cuando Dios nos ha restaurado de adicciones al alcohol, a cualquier droga, lo que sea, Dios nos da mucha sabiduría en esa área para aprender. Cuando es en situaciones difíciles de la familia, problemas familiares y todas esas cosas que causa el alejamiento del Señor, la Biblia es la que nos instruye sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre todo. Hasta en situaciones financieras también la Biblia da sabiduría para todo eso. Y por eso a mí me gusta ese tema y le pido mucho a Dios. Esa es una de las cosas que más aprovecho de Dios yo, porque Él nos la ofrece a todos. El que tiene falta de sabiduría, pídala. Y de una vez nos dice la advertencia, en abundancia. Y entonces esa es de lo que más me he aprovechado, porque yo he sido muy torpe, y yo lo he dicho siempre, para no decir muy tonto, que es lo mismo. Entonces yo he sido muy torpe por falta de conocimiento, por rebeldía, por muchas cosas. Entonces, cuando yo me encontré ese pasaje, yo lo empecé a disfrutar. Y no es que sea sabio, no. Estoy en un proceso que cada día voy aprendiendo y ustedes me enseñan a mí muchas cosas. Y la palabra me enseña más cosas. Entonces, por eso me gusta el tema. Y hace días, porque esta palabra trae algo que nos lleva, vamos a ver cuándo, a que la sigamos con lo que dice Pedro en la segunda carta. Nada más se los voy a decir, donde dice el tema de Pedro en la segunda carta es que seamos partícipes de la naturaleza divina y solo con sabiduría se puede lograr. Dice el diccionario bíblico que sabiduría es la expresión
de buen sentido humano. Humanamente, la sabiduría debe ser la mejor expresión de un ser humano. Hablar con sabiduría, actuar con sabiduría, pensar con sabiduría, accionar con sabiduría. Esa es la expresión o el tema, la definición más bien de sabiduría. Expresión de buen sentido humano. Pero dice que asimismo es un don de Dios. Y todos sabemos que es un don de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo inmerecido. Yo no me merezco ser sabio en la palabra de Dios. Pero Dios me abre la puerta para que yo entre a esa parte de la sabiduría y Él me llene de sabiduría a mí y a ustedes, a todos. Porque sabemos que Dios no hace excepción de personas. A veces creemos que lo conocemos todo, que lo sabemos todo. Y quizás hay otras personas que saben más y que su fundamento ha sido la palabra de Dios. Entonces ahí es donde vamos creciendo. Ahí es donde el mundo se sorprende de ver a una persona humilde predicando en una palabra, dando palabra de Dios llena de vida y de poder. Dice, esta sabiduría de Dios implica la reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. ¿Y qué reverencia? La reverencia es una actitud humana. Es una actitud de lo profundo respeto y amor hacia Dios, que incluye honrarlo, que incluye agradecerle y obedecer sus mandamientos. Si no logramos eso completo, no podemos ser sabios, ni cuando lleguemos a la presencia del Señor, si es que llegamos. Pero tenemos que empezar a luchar acá. Y la fuente de la sabiduría está en la palabra. Y a veces es contra lo que más tenemos que luchar para poder permanecer en el Señor. Porque por periodo nos alejamos del Señor, porque nos resentimos, porque nos molestamos con el Señor, porque no ha contestado una petición, porque la sabiduría es importantísima para tener la paciencia que nos habla la palabra de Dios cuando estamos en diversas pruebas. Es importantísimo. Y la sabiduría dice que es una actitud de profundo respeto y amor. Respeto y amor por todos los que nos rodean. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Y todo es todo. Y nos dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo son todos ustedes. Pero tenemos prójimo en la casa también. Y amar al prójimo es respetar su manera de ser. Que si le cuesta salir adelante en algo, tengo que respetarlo y tengo que esperar si estoy confiando en Dios porque tengo sabiduría y respetar eso. Y donde más problemas hay de esta situación es en la familia. En segundo lugar, en la iglesia, que es otra familia que tenemos. Cuando no podemos coincidir los hijos con los padres, las hijas, los nietos, las nietas, por muchas cosas. Y eso es normal. Eso es normal. Pero Dios nos da la llave para poder dominar eso. Y para no perder la oportunidad de la fe que hemos aprendido a través de esta sabiduría, de que un día a todos los alcanzaremos para el Señor. Y a veces lo más difícil de esperar es eso. No comprender a la persona. Vemos en la familia pleitos por dinero, por un lugar importante en la casa, porque quieren hacer algo y el jefe de la casa se opone. Vemos pleitos entre el papá, los abuelos, los hijos, los nietos, los tíos, las tías, todo eso entre las relaciones familiares. Mi yerno por tal cosa, mi nuera por tal cosa, yo no la acepto, no la entiendo, no la puedo. Y todas esas cosas se ven
¿Por qué? Porque no tengo sabiduría para comprender a esa persona. Y nos pasa aquí. Aquí no digo aquí, solo aquí, no, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia universal, y universal es en todo el mundo. ¿Cuántos seres humanos están luchando por dificultades como esa? ¿Cuántos seres queridos o hermanos queridos de la iglesia no los hemos aprovechado y los tenemos aquí sentaditos escuchando la palabra porque no hemos tenido sabiduría por algo, no lo hemos entendido? Y aún sin maltratarlos, sin decirles nada, se van resentidos porque no los instruimos bien. Por eso aquí tratamos de hacer lo mejor, aplicando la palabra de vida que nos da Dios, la sana doctrina, para que permanezcamos completos con los requisitos que Dios nos pone. Por eso hay problemas matrimoniales, problemas de todo tipo. En el trabajo hay problemas de a montones. Cuando uno ha trabajado hay gente que trabaja independientemente toda su vida, pues no tiene tanto problema, solo con algunos empleados que tenga. Pero cuando uno ha trabajado en instituciones grandes, hay mucho problema, muchísimo. Y más si saben que nosotros estamos buscando sabiduría para hacernos tropezar. En la casa también. Y aquí también. Por eso tenemos que instruirnos. Y los fundamentos que nos da la palabra para hablar de la sabiduría y recomendar yo que tenemos que aplicar la palabra de Dios para llegar a ser sabios de la sabiduría que viene de Dios, están en la misma Biblia. Le voy a hacer 3 citas nada más, se las voy a leer y las pueden buscar después si gustan. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces yo empecé, la primera vez que oí eso, entonces yo decía, ay, tengo que andar bien portado, no hacer nada malo para ser sabio, ¿verdad? No hacer nada malo, ¿verdad? Y de pronto se tropezaba uno en el camino y se quería salir, entonces, no, que no me vea eso el Señor. Entonces era un temor de miedo de verdad. De que no me vea la policía porque me manda para la cárcel, de que no me vea el que le debo porque me viene a cobrar lo que le debo, de que no me vea lo que sea. Pero el temor ese a Jehová es lo que leímos eso. Es un temor reverencial. Un temor que incluye gratitud. Pero si nosotros no buscamos a Dios solo cuando venimos el domingo y venimos de vez en cuando, eso no es un temor reverencial, es buscarlo en la casa, buscarlo en el trabajo, buscarlo en toda parte. Ahora mi hija, porque ella sí es mi hija, que leyó el Salmo 105, habló de que es de gratitud. ¿Y qué gratitud? Si aquí dice que para ser sabios debemos tener gratitud con Dios. ¿Qué gratitud le estamos dando a Dios si no buscamos la palabra? Si nos vamos hoy y hasta el domingo volvemos a oír palabra aquí. Nada más. Entonces no somos agradecidos con Dios. Ese es el temor que nos habla el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo lo pude entender después de muchos golpes y de muchas situaciones difíciles. En Dios siempre hay tiempo. Y dice la segunda parte de ese Salmo de ese versículo 10 del Salmo 111. Dice que es el temor de Jehová, punto y coma. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en la definición antes, ahí decía que tenemos que obedecer sus mandamientos. Y para obedecer sus mandamientos, tenemos que aprenderlos y practicarlos. Y la vida siempre, todos los días por lo general, una vez por lo menos nos pone una situación en que tenemos que usar la sabiduría para responder algo aplicando los mandamientos de Dios.
Porque quizás a veces llega alguien a hacerme una pregunta y a mí no me ha simpatizado mucho o le resiento algo, cancelado en el nombre de Jesús, o no me agrada esa persona y no le contestamos correctamente y estamos desobedeciendo sus mandamientos. Y sucede en el hogar también. Ahí es donde más sucede. Sucede en el trabajo. Sucede en muchas partes. Yo cuento aquí que una vez estaba yo aquí compartiendo palabra y entró una persona que hacía muchos años, cuando andaba él en el mundo y yo en el mundo, habíamos tenido un problema de mundo, de calle, de bar, de todas esas cosas que era lo que lo tenía oprimido a mí. Y entonces yo donde lo vi, yo me sentí mal. Yo me sentí mal desde aquí. Y como que me quiso, pero tuve que vencer eso. Y cuando terminó, fui y lo saludé. Tenía años de no saludarlo. Y a partir de ahí, ya él se había convertido al Señor. Ya yo me había convertido al Señor. Y nos llegó la sabiduría de Dios, de que teníamos que aceptarnos. Por eso es que practicar la lectura bíblica, el estudio bíblico, la meditación en Dios, el hablar a solas con Dios, que parece que se quedó uno dormido, pero no es dormido, es que está uno esperando y oyendo o sintiendo. Yo un día le dije, Señor, no te he podido ver nunca, pero te siento. Entonces yo me quedo quedito y yo siento algo, yo lo siento. No sé si estoy loco. Sí, loco sí, porque amo a Dios. Y entonces aquí lo dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, mi reconocimiento para Dios y el reconocimiento que Dios tiene en mí y en ustedes por la sabiduría que Dios les ha dado. Proverbios 9, versículo 10 dice, es parecido, casi esos son parecidos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa es la diferencia de la inteligencia humana a la inteligencia del cielo, la que nos da el Espíritu Santo, para que además de tener la sabiduría de Dios, tenemos la inteligencia de Dios para poder hablarle a otras personas, para poder acercar a otras personas, para poder aprender a dominar por medio del dominio que Él nos dio propio, como dice la palabra, cualquier situación que se nos interponga para hablarle a esa persona, para atraerla a Dios y ganarla. Estos dos salmos y la última cita que les voy a dar está en Eclesiastés 12:13. Salmos y Proverbios. El que le di último fue Proverbios 9:10. El primero fue Salmo 111:10. Esos tres libros, estos dos más Eclesiastés, hablan mucho de la sabiduría. Son libros, es más, Proverbios es el libro de la sabiduría, así está denominado. Y entonces, y son importantísimos. A mí fue de los que más me costó llegar a entender y a empezar a animarme a leerlos. Pero cuando los fui entendiendo, me enamoré de esa lectura y de la enseñanza y la sabiduría que yo he podido obtener. Como lo dije antes, no es que soy un sabio, que todo lo sé en el Señor. No, fallo mucho, sí, sigo fallando. Pero yo estoy decidido a soportar el proceso, no importa por el tiempo que sea. Y para eso necesito el principio fundamental del temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Y dice el Eclesiastés 12:13. Todos sabemos que Eclesiastés fue escrito por Salomón y que habla de muchas cosas. Y que Salomón fue el primero que le aceptó o le pidió sabiduría a Dios
según lo que yo he entendido en la palabra. Siendo él ya una persona sabia, considerado el rey más sabio, el Señor le ofreció: pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Seguro yo le hubiera pedido un banco lleno de dólares y euros y todo eso. Y él no le pidió eso. Le dice: sabiduría. Y eso ganó el corazón del Señor. ¿Qué le pediríamos nosotros si nos ofrece algo el Señor? Y él se lo pidió sin dudar, como dice la palabra de Dios, porque tenemos que pedirle sabiduría no dudando. Ahora vamos a ver eso, si podemos terminarlo. Eclesiastés 12:13, en ese libro, dice, escrito por Salomón, es donde ya él termina ese libro, que da el capítulo 12 a mí me gusta demasiado. Me gusta muchísimo ese capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas: no tengo contentamiento en ellos. Y a mí cuando yo leí eso me golpeó. Digo, yo todavía estoy a tiempo, cuando eso todavía tenía como 30 años. Y entonces estaba, hijo, pollito. Y entonces él dijo: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la sencillez. La gente nos complicamos a veces para ejercer nuestra potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué es que tengo esto? ¿Qué es que tengo el otro? Sí, Dios nos va a ir dando todo, pero es nada más creer, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es. Y ahí vamos a ir adelante, siguiendo para adelante, porque todo esto es el todo del hombre. Voy a seguir con Santiago. Dice Santiago, esa es la introducción de la sabiduría. Porque el tema yo le puse la sabiduría que proviene de Dios, que es, y en esta parte me habla de sabiduría. Y yo quería quedar claro para mí y expresarles a ustedes lo que yo saqué de este estudio, que yo sé que ustedes lo saben, pero que a ver si yo estoy equivocado me lo pueden decir. Dice el versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, como comparto muchas cosas de Pablo, se me confunden, pero estoy hablando de Santiago, que también me ha enseñado muchas cosas. Santiago aquí no nos está diciendo si pasamos por pruebas. Aquí nos está diciendo que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, él estaba advirtiéndole a la iglesia de su tiempo que iban a ser perseguidos, que iban a tener muchas pruebas. Nosotros aquí, gracias a Dios, no hemos sido perseguidos por ser cristianos. Nos molestan, sí nos molestan, bromas y los que nos dicen cosas son los más allegados, que sabían cómo éramos anteriormente y cómo somos ahora. Entonces yo he contado cómo me decían a mí y yo me enojaba, pero ya me enseñó el Señor no enojarme. Y pero eso no es una persecución. Eso no era una persecución, ni lo recibí nunca como una prueba. Porque prueba es cuando son perseguidos mucha gente. Yo me imagino que ustedes en su país posiblemente tuvieron en alguna época
esas cosas. Tal vez cuando sus padres estaban en el tiempo que se instauró ese régimen allá, tal vez ahí, como lo estamos viendo ahora con los hermanos de Nicaragua, cómo los están persiguiendo. Y como vemos allá en aquellos países de los que tenemos un grupo aquí en el chat de WhatsApp, y que estuvimos recibiendo algunas charlas de ellos, cómo los persiguen a ellos. Esa no es la persecución que tenemos. Esta que nos habla él, le hablaba a ese pueblo, pero nos habla a nosotros de pruebas que vienen en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, ahí andar en la calle también, con la gente que a diario tenemos que transitar en las aceras, que ver lo que está sucediendo, que se ve mucho en San José con esta violencia, como lo que ha sucedido en ese condominio el lunes pasado, y en muchos barrios de San José, con muertes, de cómo llega una persona y sale de un carro y lo amenaza a otro por cualquier insignificancia, porque no pudo pasar primero un seda de la calle, por cosas así. Esas son pruebas que a veces nos salen a ver cómo reaccionamos nosotros, qué vamos a decir, cómo los vamos a tratar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la sabiduría que hemos recibido de Dios para hacer testimonio. Un día escuché ahí cuando salía lo de Facebook, que había unas personas eso fue en Estados Unidos, y había una persona ahí haciendo la señal del alto, del semáforo, y entonces le cambió la señal para verde, y hay gente que se atrasa un poquito en seguir, y le pitaban desde va, y sacó la cara y le gritaba algo y pasó a la par, la pudo rebasar y le dijo algo, y cuando va viendo en calcomanías en la ventana y en el bumper del carro, Jesús es mi Señor. Entonces la señora siguió, a la que le pitaron, y luego la alcanzó, no respetó una señal, y al rato la paró un policía, porque vio que siguió muy rápido. Pero le dice, ¿por qué me paras? Y yo, no, es que me sorprende que si usted trae una calcomanía que dice Jesús es el Señor, que usted no respete las leyes, y que usted le pitó a otra persona gritándole cosas para que le diera campo. Entonces, que la llevaron detenida. Y dice ahí la conclusión, que la señora era líder en una iglesia, y que ella aceptó que sí, que se había equivocado. Nos pasa, sí nos pasa, eso se ve. Pero yo he visto que en menor grado a los que de veras permanecemos en el Señor, practicamos los mandamientos como dicen estos pasajes que hemos leído, y nos esforzamos, porque hay que esforzarse para vivir conforme a la palabra de Dios.